Tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día a Jaime Aristi Escuder, reconocido economista, pero sobre todo el director general de la termoeléctrica Punta Catalina. Muy buenos días, un placer. Buenos días. Jaime, este proyecto debió haber comenzado hace muchísimo tiempo. No ha habido forma de que esté operando plenamente. Pero sobre todo hay un tema con los costos. ¿Cuánto ha gastado el Estado Dominicano en esto? Y más ahora que se está planteando un negocio que, como señalé hace un momentito en el aire, el motivo por el cual se dijo el gobierno que construía 2 plantas a carbón era para quitarse encima la presión de los generadores privados que estaban imponiendo precios abusivos. Correcto. Y entonces ahora se lo quieren vender al sector privado. Sí. Sí. Y además, con unas condiciones que la vamos a analizar contigo aquí. Sí, sí, claro. Explícame esa incongruencia. Para que vaya entrando en materia, vamos a tomar un cafecito. Sí, bueno. En primer lugar, en la central termoeléctrica Punta Catalina son 2 unidades de 376 megavatios, muchísimas gracias, de 376 megavatios. Ya hay una que está operando a plena capacidad, la unidad número 1, 376 desde el mes de noviembre, ha estado supliendo entre el 15 y el 18% de toda la energía eléctrica de la República Dominicana. Pero desde noviembre, pero sí. ¿Con qué retraso comenzó? No. ¿De cuántos años? Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. La unidad debió haber entrado en octubre. Del 17. Sí, agosto, octubre del año 2017 debieron haber entrado las 2 unidades. Hay un retraso de 2 años. Ya la unidad número 1 está operando a plena capacidad. Obviamente que como los carros nuevos hay que darle su mantenimiento en un periodo corto por el tema de que hay que hacerle algunos ajustes, hay que cambiar algunos filtros, hay que cambiarle algunos elementos y por eso en algún momento puede salir para hacer eso de una operación de 2 o 3 días y después vuelve a entre paréntesis, sí. ¿Eso tiene una penalidad de miles de dólares por día, $220,000 por día? Sí, eso está dentro del concepto del acuerdo marco que se estableció, sí hay $220,000 por día de penalidad. ¿Y lo están pagando? Sí, bueno, eso está dentro del concepto de lo que es el proceso de disputa y cuando se concluya la disputa, entonces ahí se verá lo que nosotros le debemos a ellos, lo que ellos nos deben a nosotros y se hace un neteo. O sea que lo estamos registrando como una deuda que ellos tienen con nosotros. No entiendo porque el contrato está firmado, ese no está en disputa. No, lo que establece es lo siguiente, establece que todo aquel monto que se disputa entre las partes tiene que ir a un proceso, ya sea de una solución de disputa mediante una mediación o mediante un arbitraje. Entonces, para cerrar con ese incidente, sí. ¿Ustedes tienen calculado cuánto les deben por ese concepto? Sí, claro. O sea, ¿cuánto? Fíjate lo siguiente. Los retrasos de las 2, la que ya comenzó a operar y la otra que todavía no ha comenzado. Sí, tú tienes que hay un tope de los $220,000 de $16 millones. O sea que eso... que si llega a 16 ya no puede pasar de ahí. En el concepto del acuerdo marco, sí. Pero qué buen incentivo para incumplir. Sí. Entonces, volviendo al tema de lo que es la unidad número 1, 376 megavatios, está a plena capacidad. Es decir, que ahora mismo esa central es la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. O sea que algunas personas han señalado, pero todavía no está dentro. No, ya está dentro. Y por eso ustedes observan que ha ido cayendo el precio del mercado spot, que es uno de los beneficios. La segunda unidad ya está en pruebas también, está produciendo alrededor de 200 megavatios. Obviamente también está entrando y saliendo, está en 200 megavatios y se espera que ya en el mes de febrero suba a plena carga 376 megavatios y ya se esté preparando para lo que serían las pruebas de rendimiento y de confiabilidad, que ya la unidad número 1 pasó, de tal manera que ya hacia el mes de marzo estaríamos con las 2 unidades supliendo entre el 30 y el 35% de la electricidad de la República Dominicana. Entonces vamos a la pregunta inicial. ¿Por qué el gobierno se está planteando la venta de Punta Catalina? En primer lugar, ¿Y lo que ¿Y cuál es el negocio? Sí. ¿Cómo es que está Fíjate lo siguiente, presentándose el la negocio? Central Termoeléctrica Punta Catalina es una empresa sumamente rentable. Es una empresa que va a generar $500 millones de ingresos al año y alrededor de $240 millones de beneficios. Esos son beneficios antes de pagar los intereses, antes de pagar dividendos. Eso es el monto que se conoce como el EBITDA.
que es el nivel de beneficios antes de interés, depreciación y amortización. ¿Y por qué el gobierno quiere salir de ese negociazo? Exactamente. Entonces, fíjate lo siguiente. El aporte del gobierno al sector eléctrico era la disponibilidad de energía eléctrica a unos precios sumamente competitivos. La empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina va a ser de las primeras que se van a despachar porque va a ser sumamente eficiente y a precios muy bajos va a poder producir electricidad y va a generar un valor agregado importante. Eso va a significar un beneficio. Entonces, el gobierno dice lo siguiente, bueno, ya está ahí esa oferta de electricidad entre el 30 y el 35%, desplazo una cantidad enorme de unidades de generación que eran muy caras, que estaban produciendo a 20, a 22 centavos en el mercado spot, y lo sustituyo por esta energía que va a estar por debajo de los 10 centavos de dólar. Esa Ahora mismo está en 10. No, está por debajo de 10 centavos de dólar. La de Punta Catalina. Sí. Sí, por debajo. Pero de 10 centavos de dólar. el gobierno había dicho que era 8 centavos. Sí, está en Que 8. por debajo, no 8, no, por debajo de 8. Sí, está ahora mismo en 8.225 el precio. Por lo menos está cerca. Sí, sí, sí. O sea, no, y depende del precio del carbón. Si cada vez que el precio del carbón baje, pues baja ese precio. Si sube, sube el precio. O sea, que se ajusta. El negocio, Jaime. Sí, entonces, fíjate lo siguiente. Lo importante para la República Dominicana es que haya esa energía eléctrica. Entonces, ya el gobierno hizo una inversión y va a estar supliendo energía, 30-35% de toda la energía a precios muy competitivos. Eso deprime inmediatamente el precio del mercado spot, que estaba en 14-15 centavos de dólar y bajó ya a menos de 9 centavos de Se dólar. refleja en la tarifa, en el recibo. Oye, en lo que se refleja. Se refleja en la posición financiera de las distribuidoras de electricidad y estas entonces ya pueden tener la oportunidad y la capacidad de reducir la tarifa de electricidad. Entonces, ese es el primer ese es un mensaje. veremos. Exactamente, pero ya Punta Catalina, el aporte de Punta Catalina, ¿cuál es? Darte a ti, como distribuidora, la capacidad para bajar la tarifa de Otra electricidad. vez, ¿por qué el gobierno Entonces, decide no, pero vender? aquí voy. Entonces, porque hay que ir explicando lo que es el mercado. En el mercado, fíjate, ya bajé de 15 centavos el precio a menos de 10 centavos el precio del mercado spot, solamente por la presencia de Punta Catalina. Entonces, eso es un ahorro importante, que se puede y se debe manifestar en algún momento en una reducción de la tarifa de electricidad. Punta Catalina lo ha logrado. Ahora, el gobierno tiene dos opciones. O recibe el dinero que va a implicar el beneficio de Punta Catalina a lo largo de 40 años, o lo recibe una parte de eso, que es su inversión, lo recibe en el presente. Eso es lo mismo que si tú tienes un negocio. Vamos a suponer que tú tienes un negocio tuyo y ese negocio te va a generar un flujo libre de efectivo durante un plazo determinado. Tú puedes decir, mira, yo lo voy a recibir en 40 años o puedo recibir el valor presente de eso, una parte, hoy. Entonces el gobierno es muy inteligente que hace eso y los empresarios brutísimos que lo compran. No, lo que pasa es lo siguiente. Pero los números que yo tengo aquí son lo contrario. No tienes los números contrarios. Yo tengo los números. No. Los números que te estoy diciendo. No, los números de que yo hablo es Ajá. de lo que se le va a entregar y lo que ellos van a ganar con muy poca inversión. No. Eso está totalmente incorrecto. O sea, porque yo he visto que algunas personas han dicho, mira, se va a ganar 240 millones. Si tú compras la mitad por 300 y tantos de millones, tú te vas a ganar entonces 120 millones de dólares. Hicieron el cálculo incorrecto. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en Punta Catalina? 2.350 millones de dólares. Eso no es lo que dice el Ministerio de Hacienda. Pero no, oye bien. Hacienda dice 2.700, creo que dice no, Hacienda. No, eso no es correcto. No es correcto. Mira, Hacienda. Como poco dice 2.500. No. Sí. No llega. No llega a 2.500. 2.500 es el valor que se está estimando. Y varios expertos dicen que va por más de 3.000 millones de dólares. Pero te puedo decir que no, porque yo estoy ahí y yo veo los números. O sea, yo veo los números. O sea, y yo te puedo decir a ti lo que ha entrado centavo por centavo ahí en lo que es la cuenta de la construcción de Punta Catalina. Entonces, ¿el gobierno la valora en? El precio que se tiene en cuanto a lo que sería un contrato a un periodo de 30 años es de alrededor de 2.500 millones de dólares. ¿Y cómo es la propuesta de venta 2.500, tú dices. 2.500 millones. El 49% Sí. es lo que se pretende vender. Sí. ¿A cuánto, cómo sería ese proceso de venta? Mira lo siguiente, y ahí es que viene la equivocación, que algunas personas dicen, mira, pero si tú la vas a vender el 30%, y vamos a ir haciendo los cálculos, tú tienes lo siguiente, 2.500 millones de dólares. ¿Verdad? Comenzamos ¿Cómo con el 30%? No, porque fíjate lo siguiente, estos 2.500 millones de dólares es el valor
del negocio. El valor del negocio tú lo divides en dos grupos de personas, en lo que serían acreedores, si tú emites deudas, y lo que serían accionistas. Entonces, Punta Catalina ahora mismo nace con la siguiente estructura de capital. Nace con un 30% de acciones y un 70% de deuda. ¿Con quién? Con el Ministerio de Hacienda. Es decir, que 2.500 millones por Con el 0.7, gobierno, con el mismo gobierno. Exacto. Ok. 1.750 millones de dólares. De deuda. El que venga tiene que sustituir esos 1.750 millones de dólares que tiene el gobierno en forma de deuda. Él lo puede traer en forma de capital o lo puede traer en forma de deuda. Pero el gobierno está pagando ese financiamiento a 10 años y se lo va a dejar a los inversionistas privados a 30. No, ellos son los que tienen que buscar. Oye bien, ese 1.750 millones del gobierno está por encima, una tasa de interés del 9%. Eso es carísimo, carísimo. El gobierno se va a llevar la mayor parte de los beneficios de Punta Catalina en forma de pago de intereses. Por eso el que compre Punta Catalina, la sección del 50%, eso, ¿Es el 50 o el 49? No, puede ser el 49, el 50, Pero le van a dar el control de la administración y de la operación. Mira, fíjate lo siguiente. Con ese 49. Fíjate lo siguiente, eso está obviamente por decidirse, pero yo sí te voy a asegurar a ti lo siguiente. Cuando tú tienes una empresa donde tú tienes un socio estratégico que viene y se sienta contigo tú como Estado y que te aporta ideas para tú gestionar adecuadamente tu proyecto, Él aporta tu ideas empresa. y tú aportas la inversión. El Estado aporta la inversión. No, eso no Y es el correcto. otro aporta ideas. No, eso no es correcto. Él va a aportar capital también. Él va a Yo- aportar Sí. capital, Yo fíjate. he preguntado varias veces. Yo quiero saber cuánto es el- Excusa, No, pero- porque este es un punto trascendental en este tema. ¿Cuánto fue que tú dices que ha gastado el gobierno en eso? Sí, vamos a poner 2.350 millones de dólares. 2.350 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a los inversionistas privados le van a presentar una compañía que vale 622 millones. No, esa es solamente la parte, óyeme bien, esa es solamente la parte. Fíjate lo siguiente, ese es el dato incorrecto, fíjate. Tú tienes 2.500, vamos a ponerle, 2.500 millones por punto 3, ese es el valor de las acciones, es el valor de las acciones, pero aparte de eso, tú tienes 1.750 millones de dólares de deuda. de deuda? Que ellos se tienen que hacer responsables también, y ese es el Claro, incorrecto. claro, pero Entonces, si tienen el ¿cómo? control de la administración y la operación, lo van a cobrar de la rentabilidad que tú dices que es excelente. Es decir, que tú le vas a entregar el negocio y con el negocio ellos lo van a pagar. Y ahí ya tú me diste la razón. Fíjate lo Es decir, siguiente. No, si y me ahí es que proponen el está negocio a mí, yo lo puedo hacer Sí, también. Uchi, ahí que O, está. o a cualquiera de los Sí, televidentes. pero ¿qué fue lo que...? No, claro, pero oye bien lo que... sí, exacto. Sí, pero óyeme bien. El punto clave es este, que se cometió un error a la hora del cálculo, cuando se estaba haciendo ese análisis, que es el que tú tienes ahí, que dices, por ejemplo, no, pero si es 240 millones de dólares, eso significa que se va a llevar 120 millones de dólares y si solamente invierte 300 millones de dólares, en 3 años recibe la inversión. Y eso es totalmente incorrecto. ¿Cuándo- Porque de cómo los no es? 240 millones de dólares tiene que sacar el pago de los intereses de esos 1.750. O sea que tú tienes, por ejemplo, si tú tomas los 1.750 millones y lo multiplicas por 0.09, tú al año, tú tienes que, de los 240 millones, tú tienes que quitarle 157 millones de dólares. Y de eso, entonces, es que tú remuneras al capital. La mitad para el privado, la mitad para el público. Entonces, pero fíjate lo a siguiente. ver, lo que Pero fíjate estamos... lo siguiente. No, yo quiero No, no, no. aclarar ese punto. Sí. ¿Cuánto tendría que pagar el inversionista para acceder al 49 o el 50% de Punta Catalina? Sí, De entrada. sí, Eso es lo primero. Sí, lo primero que tiene que ser lo siguiente. Tiene que buscar... 375 millones de dólares. No, sí, tiene que buscar 1.750 millones de dólares de financiamiento para desfichar la deuda del gobierno, 1.750 más 375. ¿Por qué? Tú lo que estás diciendo pero es que se claro. haría responsable de la deuda del gobierno. Claro que sí. ¿Y a Él qué? tiene que desfichar al gobierno con esa deuda. O sea, él tiene que buscar 1.750. Eso es lo que no se ha explicado. Entonces la gente lo ha Entonces, tergiversado. ¿cuánto Y hoy realmente estoy aquí, tendría óyeme bien. ¿cuánto realmente tendría que Óyeme bien. buscar el inversionista privado para... 1.750 millones de dólares para desfichar al gobierno, que tiene esa deuda, más 375 millones de ¿Y dólares. qué significa desfichar al gobierno? O ¿Qué desfichar tendría que al- hacer? Porque pero él tiene que buscar una sustitución de esa deuda que tiene el gobierno ahora, el Ministerio de Hacienda, al 9%. Ellos tienen que salir a buscarla, traerla y además buscar 375 millones de dólares de acciones. No es fácil esa operación.
Entonces lo que estamos diciendo es que el inversionista tendría que buscar más de 2.000 millones de dólares. Exactamente. Para comprar el 49%. Para tomar el control. ¿Cuánto sería el monto total? Porque tú tienes que tener el dato. No, 1.750 más 375, tú no te preocupes, tú sabes que no conocemos. 2.125 millones. Esto hay mucho de... Sí, perdón. 2.125 millones de dólares. Pero Punta Catalina está en un terreno que no es del Estado. Ahora pasamos a otro punto. Eso está calculado, el valor de ese terreno. ¿Cuánto vale ese terreno y a quién se le ocurriría comprar y hacer ese nivel de inversión en un terreno de una obra que está en un sitio que no es de quien lo está vendiendo? Mira, el contrato en Fiteus es un contrato a 50 años que se puede renovar perfectamente y que te da a ti el derecho como tú fueras el propietario. Y es un pago que se hace, un canon anual. Si tú traes eso a valor presente, ¿qué es lo que se va a hacer? Ahora mismo estamos discutiendo con los propietarios del terreno porque al final se va a adquirir el terreno. Se va a adquirir el terreno porque eso... ¿Cuánto será esa inversión? ¿Eso hay que agregarlo? No, o sea, ¿Cuánto? No, es que eso se está negociando ahora. O sea, va a estar en función del precio... ¿Eso hay que agregarlo? Sí, sí, claro. Pero fíjate lo siguiente, es que ese es el punto clave aquí. El punto más importante es el flujo de efectivo que genera el negocio. El flujo de efectivo que genera el negocio es el valor del negocio. Tú lo traes a valor presente y ese es el valor que te va a definir a ti las acciones. Entonces, eso es lo que no se ha entendido. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, hacerle una explicación al país donde se le dé todos esos números y se le explique el concepto de valor del negocio. Se le explique el concepto que el valor del negocio se distribuye en una parte de deuda y una parte de acciones. Y esa parte de deuda también es responsabilidad del que llegue y tome el control de la empresa. Ahora, lo más importante es, fuera de lo que es el control de la empresa, las acciones y eso, que eso está en veremos, es la presencia de Punta Catalina. Ese es el punto importante. ¿Cuál es la presencia de Punta Catalina? Ahora mismo, Punta Catalina ha reducido el precio del mercado spot de 15 centavos a menos de 10 centavos por su presencia. Ahora mismo, Punta Catalina es el principal generador de electricidad y el más competitivo de todos. Y no solamente eso, ha obligado a que empresas generadoras que durante 20 años estuvieron simplemente recibiendo pagos de capacidad sin generar un kilovatio de electricidad, ahora hayan decidido convertirse a gas natural. Y van a ser competitivas y van a ayudar a que se reduzca todavía más el precio del mercado. ¿Qué buen ejemplo le han dado al gobierno? Que lo han hecho con gas natural. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero fíjate lo siguiente, en el año 2012, cuando se decide poner en marcha este proyecto, se iba a hacer en el gas natural. ¿Y qué sucedió? No había gas natural. Fíjate que es ahora, en el año 2020, que finalmente se va a poder hacer esa conversión a gas natural, por el hecho de que no había a precios competitivos, porque tú podías conseguir a unos precios, pero extraordinariamente elevados. Los norteamericanos no te iban a vender a un precio que fuera competitivo para la República Dominicana el gas natural en ese momento. Esa evaluación de la inversión, que tú dices que es 2.350 millones de dólares. Eso es lo que se ha aportado. Vamos a sujetarnos a la cifra que tú dices. Eso es completo. No van a surgir más cosas que agreguen dinero a esa inversión del Estado. Por ejemplo, el arbitraje. Tú me leíste el pensamiento. Perfecto. Es decir, la Odebrecht está exigiendo 708 millones de dólares más. Correcto. No es solamente el resultado. ¿Cuánto pagará Punta Catalina en gastos legales, por ejemplo? Que eso no es nada barato. Correcto. Ok, en los Estados Unidos. ¿Esos costos están excluidos de la valoración del costo de la planta? Sí, eso es un buen punto. ¿O lo van a incluir? Mira, el terreno. Ahora mismo hay una discusión de 708 millones de dólares. Nosotros, para no parar la planta, colocamos 336 millones de dólares en un fondo contingente. El que pierda, paga esos 336 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que de los 708, ya nosotros tenemos a nuestro favor 336 millones de dólares. ¿Cómo a favor se lo pusieron ustedes? Porque vamos ¿Es a favor de la Odebrecht? No. Porque fíjate lo siguiente, en un proceso de arbitraje puede resultar una situación donde le digan a República Dominicana, usted tiene que pagar 600 millones de dólares. Entonces, si nos dicen, usted tiene que pagar 600 millones de dólares, entonces nosotros le reducimos 336 millones de dólares, que está dentro de los 350 de los 2.350 que yo te acabo de señalar. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que te estoy diciendo es que ya de los 708, no es que tú le vas a sumar, vamos a suponer que nos condenen a pagar los 708. 708 no se suman a los 2.350, porque ya hay una parte que se ha adelantado. Porque ya hay un avance de efectivo, pero igual Igual estamos hablando de 700 millones. No, entonces sería la diferencia. Sería la diferencia. Y la pregunta, pero yo te voy a ya usted tiene una evaluación de lo que le va a costar el servicio legal. Sí, ya tenemos. ¿Cuánto? En un proceso de arbitraje puede costar entre 3 y 4 millones de dólares. Un proceso de arbitraje.
4 millones de dolaritos son... Sí, es mucho dinero. Son 216, creo, Sí. O sea, de pesos. Sí, es mucho dinero. Ahora, mucho Punta dinero, sin Catalina lugar a dudas. está siendo construida por una empresa corrupta. Lo puedo decir abiertamente porque ellos admitieron que son corruptos. Que Una pagaron empresa soborno que para conseguir además las obras. dijo que pagó sobornos hasta el año 2014 en la República Dominicana. Y la última obra en construirse, que empezó para esas fechas, fue Punta Catalina. ¿Cómo el Estado Dominicano, primero, garantizaría que hay intereses en el sector privado para comprar una obra que de entrada podría estar sobrevaluada tomando en cuenta la palabra de Odebrecht? De entrada eso. ¿Cómo tienen garantizado el interés del sector privado en una obra que tiene todos los periquitos que acabamos de mencionar y que además podría estar involucrada en un caso de corrupción? Mira, cuando tú hablas del sector privado, es un sector privado internacional, porque ¿cómo se lleva a cabo este proceso de venta de acciones? Este proceso de venta de acciones es de la siguiente forma. Tú elaboras un modelo financiero, tú elaboras lo que serían tus proyecciones de flujo libre de efectivo y en base a eso tú determinas lo que pudiera ser el valor del negocio. Ese valor tú sales en un proceso de roadshow, que es una visita a los principales centros de inversión a nivel mundial y tú presentas el proyecto. Y ahí los inversionistas internacionales analizan ese proyecto y dicen, mira, yo estoy dispuesto a pagar tanto por ese proyecto. Y ahí es que entra el proceso, de manera tal que es algo totalmente transparente y es algo que se coloca en los mercados internacionales. No es aquí en la República Dominicana que se hace un proceso de venta de acciones. Pero Jaime, precisamente en ese orden, yo quisiera saber, ¿cuál es el interés, si es que existe, del Estado Dominicano en identificar si fue timado con el proceso de contratación de Punta Catalina? Un consorcio de periodistas a nivel internacional pudo detectar que gente que trabajó directamente con el gobierno, estamos hablando de Andy Dawarre, por ejemplo, que asesoró a la CDE en el contrato de Punta Catalina, después resultó que recibió 3.3 millones de dólares por consultorías directamente con Odebrecht. El caso de José Manuel Guzmán Ibarra, que trabajaba para el Banco de Reservas, y a la vez e incluso creo que fue a representar al banco en los préstamos que le hicieron a Punta Catalina, a defenderlo en el Congreso Nacional, y a su vez, según esa investigación, habría recibido más de $1 millón por consultorías que tenían que ver con el enlace de Punta Catalina, o más bien de Odebrecht, con acuerdos con el gobierno, o el que era presidente del área de valores, que también era consultor de Odebrecht y a la vez asesor de la CDE. ¿Qué interés tiene el gobierno dominicano, y en este caso la representación del gobierno dominicano en Punta Catalina, en que esa investigación se haga y cuáles pasos se han hecho para decidir si el Estado dominicano ha sido estafado? En enero del año 2017, el presidente de la República creó una comisión de 10 personas que hizo una evaluación sobre si había o no había un proceso de soborno en el proceso de adjudicación, de licitación y adjudicación de Punta Catalina. Lo que nosotros... Pero es el Ministerio Público, según la Constitución. No. Nosotros hicimos una investigación y el objetivo de eso era entregársela al Ministerio Público. Y nosotros hicimos una investigación, yo fui miembro de esa comisión, hicimos esa investigación, se le entregamos al Ministerio Público ese documento y también se le entregó a todo el país y se le entregó también, porque está en el mismo periódico hoy, en la página web del periódico, está ahí lo que fue el proceso de investigación. Y ahí se estaban llevando, digamos, todo lo que fue esa investigación, esos resultados se le entregó a la Procuraduría y eso está en el ámbito de la Procuraduría. Sí, entonces, pero la misma comisión, mira, el presidente de la comisión, Percio Maldonado, decía hace poco, precisamente cuando salió... No, ese es el presidente de la comisión fue miembro de la comisión, Percio Maldonado decía que la comisión nunca investigó el proceso de licitación como tal, que recibió una certificación de la Procuraduría donde se decía que los sobornos... Él no puede decir eso. Él no dice que no se investigó el proceso de licitación. Reveló que la Procuraduría le entregó una constancia certificada a petición de la comisión donde se hace constar que el proceso de licitación de la central eléctrica, conforme a lo revelado por Odebrecht, no se pagó dinero de soborno, sino que fue al Congreso. Correcto. Y que eso fue lo que sirvió de aval para que la comisión dijera, bueno, ahí no hubo nada. Servio Tulio Castaño en más de una ocasión dijo que había muchas irregularidades que investigar y era miembro de la comisión y lo dijo en muchas ocasiones. Sí, pero entonces, aparentemente en el proceso de licitación
ustedes sí encontraron irregularidades. No. Nosotros, todo lo que encontramos está en el informe de la comisión. Y eso tú lo puedes ver. En el informe de la comisión incluso se coloca eso que señala Percio Maldonado, se incluyó en lo que es el informe de la comisión. ¿Y tú sabes lo que se incluyó también? Sí. Te voy a leer el punto 21 del informe de la comisión. Es la recomendación número 81. Dice que la comisión sugiere contratar una firma especializada internacional en auditoría de inversiones en plantas termoeléctricas, diferente a la que ejerce el papel de ingeniero del cliente, que es la CDE, en el proyecto de Punta Catalina, que certifique que lo instalado en Punta Catalina es exactamente lo mismo que se estableció en las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato EPC. ¿Eso lo pasaron por alto o lo hicieron? ¿Siguieron esa recomendación de la comisión? Sí, lo que se ha hecho es, internamente se hizo una evaluación de todo lo que se instaló, comenzando con todos los equipos. En primer lugar, la turbina, el generador, es General Electric, lo instaló General Electric, se fue adquirido con General Electric, ¿tiene la garantía de General Electric? Sí, ok, checkmark. Se pasó a la caldera, principales equipos. Fue instalado, fue suplido por Babcock Wilcox, fue instalado, recibe la garantía, sí, checkmark. La parte de, por ejemplo, las bombas, FlowServe, el sistema de control, Siemens, y así sucesivamente, absolutamente todos los equipos se verificó eso que está ahí. Es una pena que se nos acabe el tiempo. La última recomendación, digo, no la última recomendación, la que vamos a mencionar, de la comisión, que debe inicialmente quedarse bajo control estatal. ¿Y por qué la quieren vender al sector privado? De hecho, ahora mismo está bajo el control estatal. Totalmente. Aquí nunca Ajá, pero quieren terminar con eso. La recomendación de la comisión es que permanezca fíjate lo siguiente, el Estado como fíjate dueño. Lo siguiente, antes de que nos lleven, oye lo siguiente. El gobierno solamente haría un negocio de venta de acciones siempre y cuando genere un beneficio para el pueblo dominicano. Ese es el mensaje que tú tienes que tener claro. Bueno, Queda solamente mucha- si es nos bueno, quedan claro. muchísimas inquietudes. pero Lo que cuando pasa es que al volver. principio el gobierno dijo, y duró más de un año diciéndolo, que iba a costar 1.500 millones, y tú acabas de decir que ya ha costado hasta ahora 2.350. Pero el Por lo que valor- diga el gobierno no podemos llevar. Pero el valor va a ser 2.500 millones de dólares. El valor que se va a poder generar. Dijeron que Lamentable. 1.500 y va por 2.350 No, en los números 1.500, tuyos. No, 1.500 no puede ser porque era 1.950 millones de dólares. El contrato, óyeme bien, déjame aclarar eso. 1.945 millones de dólares es el contrato PC. Era 2.040 y se bajó a 1.945 millones de dólares. Es decir, que ese dato que tú acabas de señalar no es correcto. Bueno, pero como quiera lo sobrepasaron. Es en el monto que tú dices que no es correcto. Perfecto. Pero lo Tenemos que- sobrepasaron. Lamentablemente tenemos que irnos, se nos quedan muchísimas preguntas, incluso algunas respuestas ahí cortas, pero por falta de tiempo. Cuando Tengo que ustedes quieran, admitirlo. estoy aquí. Vamos De a acuerdo. despedirnos de Gracias. esta manera. Nos encontramos mañana. Gracias.